Comenzar. Apreciados amigos de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y demás colegas que nos acompañan de esta tarde, es un gusto estar en este webinar que hemos preparado sobre una patología muy frecuente como el hígado graso. Debo comenzar porque, como todos ustedes saben, estamos muy tristes por todo lo que nos está afectando esta pandemia y Dios va a meter su mano para que esto se controle lo más pronto posible. Han fallecido varios colegas. El último falleció ayer en Lecherías, el doctor Eduardo Bizarro, y queremos hacer por ellos un minuto de silencio con el permiso de todos ustedes. Comienza en este momento el minuto de silencio por nuestros colegas. No se ve. De silencio. Como les decía, con mucho gusto presentando este webinar sobre una patología que va en aumento. Se dice que hay unos 115 millones de personas en el mundo afectados por esta enfermedad. De acuerdo con la última reunión de la Asociación Europea de Estudios del Hígado, es un honor realmente presentar a alguien a quien aprecio y a quien admiro. Jefe del servicio, fue jefe del servicio del hospital, del servicio de gastroenterología del Hospital de Maracaibo, directora del posgrado en el mejor momento de ese posgrado, fue presidenta de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, miembro del comité editor de la última versión de las guías sobre enfermedad grasa de hígado no alcohólica de la Organización Mundial de Gastroenterología, cosa que nos llena de orgullo. Apreciados miembros de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, con ustedes la doctora Maribel Izarzábal y su conferencia Hígado graso, diagnóstico y tratamiento. Adelante, Maribel. Saludos amigos. Ante todo quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y al Servicio de Endocrinología del Hospital Vargas de Caracas por la gentil invitación a participar en este evento. Hoy hablaremos de una enfermedad hepática común pero silente. Es la enfermedad grasa de hígado no alcohólica o hígado graso. Realmente es la enfermedad hepática crónica más frecuente a nivel mundial. Se ha duplicado en los últimos 20 años. Y se estima que para el 2030 sea la primera causa de trasplante hepático. Actualmente es la segunda. De la mano de la pandemia de la obesidad, forma parte del grupo de enfermedades más frecuentes del siglo XXI. Otro elemento que contribuye a la elevación de esta prevalencia es la alta prevalencia de diabetes mellitus tipo 2. Obvio, comparten hábitos de vida como desorden de alimentación e inactividad física. El hígado graso es la fase inicial de una serie de escenarios clínico-patológicos donde hay un proceso de evolución a la cronicidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí hay una esteatosis hepática, un balonamiento celular, grasa. Aquí tenemos también un desplazamiento del núcleo de la célula hepática, que está llena de grasa, y se desplaza el núcleo a la periferia. Eso es lo que es la degeneración balonizante. Además tenemos inflamación lobulillar, este infiltrado inflamatorio. Y cuando utilizamos coloraciones especiales podemos identificar las bandas de fibrosis, que al unirse estas bandas producen los nódulos de regeneración, con la consecuente, por supuesto, cirrosis hepática. Ahora bien, ¿qué tan frecuente es la enfermedad grasa de hígado no alcohólica? Tenemos que a nivel mundial es aproximadamente un 35%. Esto puede verse aumentado en poblaciones donde se suman factores de riesgo como el síndrome metabólico o como también la diabetes o la obesidad. La esteatohepatitis ocupa a nivel mundial un 5%.
Entonces tenemos que Norteamérica y Latinoamérica básicamente ocupan los primeros lugares, seguido de Australia y Asia. Ahora, ¿qué pasa en nuestro medio? Pues aquí hay una investigación que realizamos en el Hospital Universitario de Maracaibo, donde vemos que la enfermedad grasa de hígado no alcohólica era la segunda causa de consulta en nuestro medio. Obviamente, este porcentaje de pacientes que se ubican en la primera causa es la cirrosis hepática. Debe haber esteatohepatitis ocultas, porque el paciente siempre consulta ya de fase tardía, cuando ya hay complicaciones de la enfermedad hepática crónica. Ahora, ¿qué pasa con los síntomas? Los síntomas en enfermedad grasa de hígado no alcohólica usualmente no se presentan. Es una enfermedad silente, asintomática. El diagnóstico se hace de forma casual, por fatiga o cansancio o molestia en hipocondrio derecho. Aquí tenemos, por ejemplo, elevación de transaminasas, es un hallazgo incidental, o un hígado brillante, ecorrefringente a nivel del ecograma. Rara vez podemos observar hepatomegalia. Otros escenarios frecuentes es el monitoreo de estatinas, por ejemplo. Esto ha sido muy controversial porque se usan o no se usan estatinas en hígado graso. Pues cuando se usan para dislipidemia estamos de alguna manera favoreciendo también el hígado graso, y ya las guidelines de la Asociación Americana de Patología han confirmado a través de investigaciones que sí se puede utilizar y no están contraindicadas las estatinas en hígado graso, no para tratar el hígado graso, sino por supuesto la dislipidemia. También, por supuesto, la revisión anual periódica de diabéticos o hiperlipidemias o tensión arterial elevada, o evaluaciones médicas anuales en pacientes sanos, que van a ser inclusive algunas pólizas de seguro. Ahora bien, ¿cuándo sospechar clínicamente que estamos frente a la enfermedad grasa de hígado no alcohólica? Pues aquí tenemos pacientes de identificación de riesgo. Tenemos que pensar en la posibilidad de que estamos frente a un paciente con enfermedad grasa de hígado no alcohólico cuando tiene un síndrome metabólico. Quiere decir, tiene circunferencia abdominal aumentada, con grasa visceral importante, además de eso tiene triglicéridos elevados, niveles de glicemia elevados, y tiene el colesterol HDL, colesterol de alta densidad, bajo. Otros elementos podrían ser, por ejemplo, factores que son personas con factores de riesgo, población de riesgos, vamos a llamar así, es el hipotiroidismo, ovarios poliquísticos, hipopituarismo y apnea del sueño. Por supuesto, la historia del consumo de alcohol es sumamente importante. Tiene que ser menos de 20 gramos para la mujer y menos de 30 gramos para el hombre, lo que corresponde aproximadamente en 14 a 21 unidades semanales. Descartar, por supuesto, en historia enfermedad hepática crónica por otras causas, y esta la forma de hacerlo es no solamente hacer laboratorio completo, incluyendo transaminasas, sino también descartar enfermedades virales como hepatitis B y C, anticuerpos antinucleares y antimúsculo liso, y todos estos anticuerpos mitocondriales, todo lo que es enfermedades autoinmunes, serología para enfermedad celíaca. Las inmunoglobulinas deben ser normales, la ferritina, alfa-1 antitripsina y el cobre para descartar enfermedades metabólicas, y por supuesto el ecograma que ya hablamos que debe ser ecorrefringente. Ahora, en relación a los factores de riesgo, ya sabemos que esto es una enfermedad totalmente reversible. Es reversible cuando estamos en estadio de fibrosis, no más. Porque si ya hemos llegado a la cirrosis, ya llegamos a una etapa irreversible. Entonces, saber qué factores aceleran esta progresión de la enfermedad cirrosis y qué factores pueden regresar a un hígado sano, tu hígado, es sumamente importante. Entonces tenemos entre los factores de progresión los síndromes metabólicos, que ya lo hemos mencionado, edad mayor de 50 años, elevación persistente de las transaminasas, aumento rápido de peso, aumento del índice de grasa visceral, ingesta acentuada de alcohol, porque esto si se suma a una enfermedad grasa de hígado que era originalmente no alcohólica, pues el alcohol hace que progrese más rápidamente cuando la enfermedad grasa es mixta, ¿verdad? Grasa más alcohol. Ahora, ¿cómo podemos hacer que este proceso regrese? La regresión se hace con el control óptimo de las condiciones comórbidas, por supuesto. Eso es sumamente importante. Pérdida de peso de más de 5% y optimización del microbioma intestinal. En este sentido, tenemos un estudio muy interesante publicado en Hepatology en el 2015,
que realizó un seguimiento de pacientes con enfermedad grasa de hígado no alcohólica durante 33 años y demostró que estos tenían un 43% de riesgo de morir de enfermedades cardiovasculares. Bastante alto, ¿verdad? También 19% de morir de diferentes tipos de cánceres y 5% de cáncer de hígado, comparados con personas que no tenían enfermedad del hígado graso no alcohólico. Ahora bien, ¿qué tenemos en relación a factores de riesgo? ¿Cómo podemos identificar a estos pacientes? Factores de riesgo clínicos, por supuesto, la presencia de síndrome metabólico. Si el paciente es obeso, 90% posibilidad de tener hígado graso. Si el paciente es diabético, tiene 70% de posibilidad de estar afectado de esta enfermedad. Y si hay dislipidemia, aumento de triglicéridos o disminución del colesterol HDL, también aumenta el riesgo de tener presente la enfermedad. Siempre la hipertensión arterial está asociada a estos problemas de síndrome metabólico, ¿verdad? Las transaminasas persistentemente elevadas es un factor importante y otros como factores genéticos. Acuérdense que el polimorfismo genético está muy implicado en esto del hígado graso y factores ambientales, hábitos fundamentalmente. En relación al microbioma intestinal, múltiples factores son responsables de la producción del hígado graso, pero las investigaciones recientes han demostrado que la microbiota intestinal, que no es más que estos 2 billones de microorganismos que habitan en nuestros intestinos, formados por bacterias, virus y hongos, tienen un papel muy importante porque la modificación de lo que llamamos la disbiosis intestinal, que es la modificación y alteración de esta microbiota intestinal, genera un intestino permeable y este intestino permeable da paso a una serie de sustancias, de toxinas, de bacterias que de alguna manera tienen un impacto significativo, como veremos posteriormente, en lo que llamamos la enfermedad del hígado graso no alcohólica. Aquí tenemos, por ejemplo, que el desequilibrio de la población de estas bacterias en nuestro intestino es lo que se conoce como disbiosis. Y esto ocurre cuando el intestino, que es un intestino sano, cuyas uniones son perfectas, muy estrechas, al producto de esta disbiosis o esta alteración de la microbiota, estas uniones se separan y entonces se permite el paso de bacterias, de toxinas, y esto es lo que se llama el intestino permeable. Esto genera citocinas proinflamatorias y esta cascada de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 1b y la producción de metabolitos degradados de la microbiota alterada que producen daño directo e inflamación no solamente en el intestino sino también en el hígado. Genera lo que llamamos los metabolitos como los lipopolisacáridos, que generan toxinas que van a la sangre y además ácidos grasos de cadena corta y alteración del metabolismo de los ácidos grasos, que ya sabemos son los responsables de la digestión de las grasas y el equilibrio de la glucosa. El principal mecanismo de acción de estos ácidos biliares es a través de un receptor nuclear farsenoide X, FXR, ubicado tanto a nivel del intestino como a nivel del hígado. Esto favorece la regeneración de las células del hígado, reduce la acumulación de grasa y mejora el intestino permeable. Este beneficio se ha relacionado con una activación de este receptor en pacientes con hígado graso. Esto resulta un componente atractivo para diseños de nuevas drogas en el tratamiento de esta enfermedad. Estamos en espera de resultados de nuevos estudios. El etanol es otro de los metabolitos producidos por esta microbiota intestinal alterada, actuando como citocina directa de la producción y progresión de la enfermedad del hígado graso, ya que se metaboliza en forma de acetaldehído. Por todo esto, los probióticos, que se han demostrado favorecen el equilibrio de la microbiota intestinal, restablece la disbiosis intestinal, por lo que es una excelente herramienta muy bien estudiada y con evidencia suficiente que demuestra su efectividad para casos de hígado graso. Pero necesitamos, por supuesto, mayores estudios. Ahora bien, ¿cómo podemos evaluar
¿Cuál es el paciente de alto riesgo para tanto esteatohepatitis como fibrosis? Aquí tenemos en este cuadro relacionado, por supuesto, con esta pirámide, porque el mayor grupo de pacientes queda aquí, en un riesgo bajo. Tenemos un grupo intermedio que tiene más de 40 años, tiene diabetes, hipertensión y obesidad, pero están controladas. Tiene una elastografía más de 7, pero no llega a ser muy importante, pues están en parámetros. Y tiene unas transaminasas solamente mayor de 20. Diferente al grupo de alto riesgo, que tiene más de 50 años, está descompensado de su diabetes, su hipertensión y su obesidad, tiene una elastografía con 8.5 puntos, tiene transaminasas más de 40, y estos son scores de laboratorio que nos permiten a través de parámetros de laboratorio establecer también riesgo de enfermedad avanzada en el hígado graso. Otros factores que han contribuido a enriquecer esta posibilidad de relacionar los pacientes de alto riesgo es la nacionalidad, si son hispanos, si tiene transaminasas y la relación aspartato-alanino-transferasa es mayor de o igual a 1. Las enzimas hepáticas han sido bastante controversiales. Estudios recientes, por ejemplo, publicados en Clinical Gastroenterology y Hepatology en 2014 y otro en Gastroenterology 2019, nos hablan de que una reducción de 10 unidades en las transaminasas se asoció con mejoría histológica y reducción de la esteatosis. Y una disminución de 17 unidades en las transaminasas predice respuesta histológica favorable. Entonces, ¿realmente qué tenemos acerca de las enzimas hepáticas? Pues bueno, pareciera que es inadecuada para establecer quién tiene y quién no tiene esteatohepatitis, porque ALT pueden estar normales en 50% de los casos de esteatohepatitis y por supuesto en el 80% de los casos de hígado graso, ¿no? Sin hepatitis. La ALT puede estar elevada también en más del 50% de solamente grasa sin esteatohepatitis. Por lo tanto, esto pudiera confundir, ¿verdad? En pacientes con enfermedad grasa de hígado, las transaminasas no son indicativas o predictivas de esteatohepatitis o fibrosis, porque transaminasas normales no excluye la progresión de la enfermedad y las transaminasas elevadas no predice que realmente el paciente tiene una inflamación y fibrosis. La relación de las transaminasas no son sensibles para determinar quién es el paciente que solamente tiene hígado graso y quién es el paciente que ya tiene inflamación. En relación a la biopsia hepática también es un tema controversial en hígado graso, porque bueno, pareciera que no siempre es útil y que la recomendación básicamente está dirigida a confirmar diagnóstico, excluyendo otros, también a estadiar el caso, ¿verdad? Porque como las transaminasas no son 100% confiables, el valor predictivo no es muy alto, pues necesitamos muchas veces estratificar el riesgo de progresión. Como siempre digo, pues que en medicina realmente tenemos que individualizar y ajustar decisiones al caso. La biopsia entonces estaría indicada en casos de transaminasas elevadas en más de 100 unidades, duda diagnóstica o una puntuación en pruebas no invasivas tanto de laboratorio como elastografía con riesgo elevado o indeterminado. A pesar de que nuestros pacientes siempre acuden buscando el medicamento mágico que les quite el hígado graso, no existe hasta los momentos actuales ningún tratamiento específico que resuelva la enfermedad del hígado graso. Por lo tanto, cambios en el estilo de vida han sido confirmados por innumerables estudios que no solamente revierten la enfermedad del hígado graso y evitan la progresión de la enfermedad, sino también tienen un impacto en las enfermedades asociadas. Aquí vemos, por ejemplo, en relación a la pirámide de tratamiento del hígado graso, que está basado en cambios en el estilo de vida, que es lo único que científicamente se ha demostrado que genera un impacto importante. Tenemos que actividad física aeróbica unida a resistencia de forma independiente reduce la grasa en el hígado, pero hay poca evidencia que impacte la inflamación y la fibrosis. En relación a los beneficios de la pérdida de peso por composición de la dieta, reduce la grasa del hígado, menos evidencia para inflamación y fibrosis y reduce el riesgo de cáncer de hígado. También reduce el riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular.
Y la reducción de peso es bien interesante. Los resultados tenemos que los beneficios de pérdida de peso es que si logra el paciente más del 5%, mejora la grasa del hígado. Casi todos los pacientes que realmente se someten inicialmente a un plan de pérdida de peso lo logran. Un poco menos logra el 7% de pérdida de peso y mejora la inflamación. Y obviamente el grupo de pacientes que logra este 10% también logra mejorar la fibrosis hepática. Ahora, ¿cuánta pérdida de peso se requiere para mejorar o revertir las enfermedades asociadas al hígado graso? Aquí lo vemos, por ejemplo, los pacientes que lograron más de un 5%, hubo prevención de diabetes y control de peso relacionado con su calidad de vida, que es muy importante. También mejoría del riesgo del colesterol, de triglicéridos y tensión arterial. O sea que prevención de estas enfermedades. Ahora, el que logró más del 10%, además de todo esto, hubo una remisión de la diabetes, mejoría de la apnea del sueño, reducción del engrosamiento de la íntima vascular, que ya sabemos cuál es el impacto en enfermedad cardiovascular. Y un menor grupo de pacientes que logra perder más del 15%, la mayoría solo con cirugía bariátrica, logra todos estos beneficios previos, más una reducción en los eventos cardiovasculares y reducción de la mortalidad con una reducción del riesgo de cáncer. Ahora, en resumen, tenemos aquí que en estadio temprano de la enfermedad, grasa de hígado no alcohólica, tenemos solo grasa. Tenemos una etapa intermedia donde tenemos algo de inflamación, esteatohepatitis y grado 1 o 3 de fibrosis. Y ya pues un estadio avanzado donde hay una esteatohepatitis con fibrosis y cirrosis hepática. Cualquiera sea esta etapa, la intervención en el estilo de vida es fundamental. Optimizar el peso, la alimentación, actividad física, sueño, mejorar el estrés y por supuesto la microbiota intestinal como cofactores importantes en la resolución de este proceso. Y por supuesto la cirugía bariátrica para los pacientes que requieran una pérdida de peso significativa podría ser el bypass gástrico o la manga gástrica. También tenemos terapia farmacológica, estudios se han hecho con vitamina E, las glitazonas que están asociadas más o el metformin que está asociado más al manejo de la insulinoresistencia y la diabetes y por supuesto estamos en espera de terapia futura. Vimos que la biopsia se utiliza para evaluar más el progreso y que ya que los métodos no invasivos no son específicos. Y por supuesto en casos de que ya tengamos una enfermedad hepática crónica avanzada, tenemos que hacer despistaje periódico del hepatocarcinoma y por supuesto manejo de las varices esofágicas con los protocolos para disminuir riesgo de sangrado. Y para finalizar, quiero compartir con ustedes que la valiosa experiencia de haber participado representando a Venezuela en la elaboración de las guías de la enfermedad grasa de hígado no alcohólica de la Organización Mundial de Gastroenterología me impulsó realmente y me comprometió a algo que ya yo venía desde hace muchos años pensando y soñando, que es el compartir y entregar y poner al alcance de las manos de nuestras comunidades el conocimiento científico que solemos manejar los médicos y especialistas. A raíz de esto surge Hígado Sano, que es un programa de educación, salud y bienestar, cuya plataforma digital tiene una página web, tiene un canal de YouTube con más de 100 videos y redes sociales con información útil. Esta información está dirigida a público general. El objetivo es conocer y acercarme un poco más a sus necesidades y de esa manera motivarlos a que hagan los cambios necesarios en su estilo de vida para mejorar su calidad de vida, tomando en cuenta que el 80% de las enfermedades inflamatorias crónicas entran por la boca y que el intestino es la puerta de entrada. Cuando el intestino es permeable, realmente genera todos los procesos inflamatorios y no solo impactan el hígado y tu vía digestiva, sino todo tu organismo. De manera de que para mejorar esta morbimortalidad, tenemos que comprometer a nuestros pacientes en los cambios en el estilo de vida. Así que ese es el compromiso de Hígado Sano. Te invito a que visites mi cuenta y si te gusta, lo compartas con tus pacientes. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer para mí estar aquí hoy con ustedes. Estoy dispuesta a contestar todas sus inquietudes y preguntas y
Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Adelante, licenciada María Florencia Alexio. No sabemos si se pudo oír bien a la doctora Romero, creo que sí. Hola, buenas noches. Bueno, un gran saludo a todos y muchísimas gracias por esta invitación. Vengo a hablarles hoy de lo que es la prevención nutricional y dietoterapia en el hígado graso. Es bien sabido hoy que la obesidad es una epidemia mundial y que el hígado graso cada vez está más frecuente o es más frecuente como una patología presente en nuestras consultas. No solamente para los adultos, sino cada vez más empieza a ser una patología más frecuente también en los niños y adolescentes. Es importante entonces conocer cuáles son los factores dietéticos que nos pudieran de alguna manera predisponer a la aparición de lo que es el hígado graso no alcohólico. Hablamos que la dieta occidental, que es la ajustada más a la realidad que llevamos hoy en día, está asociada básicamente con la ganancia de peso y con una resistencia a la insulina. Este patrón alimentario occidental está definido por ser una dieta alta en grasas, que tiene una elevada ingesta de carnes rojas, tiene una alta ingesta de carbohidratos simples, especialmente proveniente de jarabe de maíz de fructosa, que muchas personas no saben, que cuando leemos el etiquetado nutricional de aquellos productos envasados o jugos pasteurizados que nosotros consumimos, este edulcorante está presente y generalmente lo colocan por su gran poder endulzante. Evidentemente, en este patrón alimentario o dieta occidental, también hay un adecuado consumo de omega 3 y una adecuada ingesta de fibra dietética, y generalmente esto viene acompañado con una deficiencia de vitaminas y minerales, los cuales tienen un gran poder antioxidante. Un poco como para conocer, encontré este estudio, que es del 2017, donde hablaban sobre las percepciones que tienen los pacientes para el propio manejo de su enfermedad, en este caso en el hígado graso no alcohólico. En este estudio participaron unos 147 adultos jóvenes, donde a ellos les colocaron, entre las cosas que tenían que hacer era completar ciertos tipos de formularios. Uno de ellos era una frecuencia de consumo de alimentos en el último año. Y de alguna manera esto le permitió a los pacientes y le permitió a los investigadores identificar cuáles eran las causas que pudieran estar más relacionadas con el hígado graso, y que también el paciente se hiciera de alguna manera consciente de cuáles eran las causas que lo habían predispuesto a poder desarrollar esta enfermedad. El 53.5% de los pacientes consideró entre las causas los inadecuados hábitos de alimentación, posteriormente el 13.9% sobre el sobrepeso y la obesidad, posteriormente primero los inadecuados hábitos de alimentación, luego los factores genéticos, luego el sobrepeso y la obesidad, la falta de actividad física o sedentarismo, y por último, que fue el menor, básicamente la medicación o la ingesta de medicamentos crónicos. Otro estudio, que es el estudio Cardia, voy a colocar esto por acá. A ver acá. Este estudio fue un estudio prospectivo que investigó la asociación de la ingesta de alimentos fast food en tanto los cambios del peso corporal como la presencia de insulinoresistencia durante 15 años en 3.031 adultos jóvenes. Parte de los resultados que arroja este estudio fue que aquellos pacientes o aquellas personas que visitaron más de 2 veces a la semana restaurantes de comida rápida aumentaron 4.5 kilos y aumentaron 2 veces más el riesgo a tener resistencia a la insulina que aquellas personas que no tenían este hábito de frecuencia a los restaurantes de comida rápida. Entonces tenemos que también las dietas altas en grasa y las dietas altas en carbohidratos simples pueden o predisponen a lo que es la presencia del hígado graso no alcohólico. Entre básicamente las dietas altas en grasas estimulan la actividad de los endocannabinoides. Es importante saber que las dietas altas en carbohidratos, específicamente altos en jarabe de maíz de fructosa, que es un edulcorante muy potente que se encuentran en las bebidas azucaradas,
promueven también el desarrollo de hígado graso, y adicionalmente es importante hacer la diferencia en el edulcorante que está presente en lo que es el jugo pasteurizado y en la fructosa proveniente de las frutas, porque si bien es cierto que la dieta occidental tiene una alta ingesta de azúcares simples provenientes de tanto jugos pasteurizados como refrescos comerciales. Y hoy en día se conoce más con el patrón de dieta que la fructosa proveniente de las frutas no aporta más del 5 al 8% del aporte de energía de la dieta. Además es importante porque también el hecho de consumir frutas te aporta una gran cantidad de prebióticos, que lo vamos a ver que es importante para la microbiota intestinal. En cuanto al tratamiento nutricional, ¿qué podemos hacer? Hoy en día tenemos que ver al paciente de manera global, es decir, si bien vemos que hay factores genéticos que te predisponen, que hay riesgos que también están presentes, pues también tenemos que considerar muchísimas cosas, no solo el estilo de vida, si el paciente es activo o no, si es sedentario o no. Tenemos que de alguna manera tratar de ver al paciente cómo las emociones influyen en la ingesta de alimentos y en su patrón de alimentación, porque esto es importante, cómo mejora o cómo nosotros tenemos la relación de nuestro médico o nutricionista paciente, también va a ser importante para que nuestro paciente se pueda adherir a la dieta y de alguna manera pueda también adherirse a este nuevo estilo de vida que debe llevar para mejorar lo que es la cetosis hepática. Igualmente, entonces, lo que vemos, que tenemos que estudiar o aspectos a tener en cuenta, los factores genéticos y de riesgos presentes, factores del estilo de vida, como la conducta alimentaria, la composición de la dieta. Tenemos que tener en cuenta y hacer un diagnóstico antropométrico nutricional y también fomentar progresivamente la incorporación de la actividad física, más en aquellos pacientes que son sedentarios o en aquellos pacientes que son obesos o sobrepeso y tienen patologías asociadas. Es decir, tienen patologías no solo metabólicas, sino también tenemos que considerar patologías relacionadas con dolores de rodillas, problemas para respirar, incluso hasta problemas del sueño es importante considerarlos. En cuanto a la conducta alimentaria, una de las cosas que yo más quiero recalcar es que nosotros tenemos que trabajar junto con el paciente y el paciente tiene que trabajar junto con nosotros. Nosotros, si bien podemos hacer y podemos implementar y en la consulta nutricional hacer varias estrategias dietéticas para fomentar un cambio de conducta, nosotros tenemos que trabajar junto con el paciente para que éste sea un paciente activo. Un paciente activo en su tratamiento quiere decir que es un paciente que tiene el poder, que tiene el conocimiento y que tiene la actitud para tomar decisiones y que estas decisiones tengan un impacto positivo en su vida, en su calidad de vida y en su salud. Entonces, es importante saber que una mayor percepción, conocimiento y comprensión de la enfermedad en estos pacientes se va a asociar directamente en que ellos tengan una mayor autoeficacia para que puedan tomar decisiones más saludables y mejorar sus hábitos de alimentación. Y por ende, también mejorar lo que es el hígado graso no alcohólico. En cuanto a la composición de la dieta, vemos que había una disyuntiva, ¿damos dietas isocalóricas o damos dietas hipocalóricas? Lo cierto es, en aquellos pacientes que tengan obesidad o sobrepeso, tenemos que hacer una reducción de calorías, sea de 500 o hasta 1000 calorías, tomando en cuenta qué es el paciente y el objetivo nutricional que estamos buscando. En aquellos pacientes que tengan un peso dentro de los límites normales, pudiéramos manejar dietas isocalóricas, pero tenemos que cuidar muy bien lo que es la cantidad, la calidad y la composición de la dieta. Entonces, saber que la energía o el aporte de energía es el factor más importante en la mejoría del hígado graso. La elección de la dieta debe ser personalizada y basada básicamente tanto en las costumbres, en los hábitos, en las preferencias, e incluso tenemos que tomar en cuenta las emociones del paciente y si estas emociones están asociadas o no a la ingesta de alimentos. Lo más importante es saber que la dieta mediterránea es el mejor patrón de dieta que se puede ajustar para este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque es una dieta que es baja en grasas saturadas, es alta en ácidos grasos monoinsaturados, tiene un equilibrio perfecto entre omega 6 y omega 3. Además de eso, promueve un alto consumo de fibra dietética provenientes de frutas y vegetales, por lo tanto nos ayuda a que tengan un mayor aporte de antioxidantes.
Entre los macronutrientes que debería de tener la dieta sería de 50 a 60% de carbohidratos, entre un 20 y un 25% de lípidos y el diferencial de proteínas, sabiendo que la ingesta de carnes rojas debe estar disminuida, tal cual como lo dice este patrón de dieta mediterránea. Les quiero mostrar estos dos estudios que hablan sobre el impacto que tiene la dieta mediterránea, tanto en la estatosis hepática como en la mejoría de la resistencia a la insulina. Entonces, en el primer estudio, ellos comparan la dieta mediterránea en comparación con una dieta baja en grasa y altos en carbohidratos complejos. Y ellos demuestran, o parte de lo que demuestra este estudio, es que realmente la dieta mediterránea disminuye la resistencia a la insulina y mejora la esteatosis hepática. Igualmente, en otro estudio demuestran cómo la dieta mediterránea produce un efecto mantenido en la esteatosis durante un periodo de 12 meses. En ambos estudios, ellos colocan que el alimento que mejor efecto tuvo, básicamente, fue el aceite de oliva. Y es por la cantidad de ácidos grasos monoinsaturados que tiene, y bien se sabe por la cantidad de efectos cardiometabólicos que tiene. Entre otros componentes de los que ellos determinan que pudieran estar beneficiando el consumo del aceite de oliva es la oleuropeína, que es un componente fenólico que se encuentra precisamente en las aceitunas y en el aceite de oliva, y se le han descrito actividades antimicrobianas, antioxidantes y también anticancerosas. En realidad, ¿cuál sería la ingesta entonces de aceite de oliva que deberíamos tener? En otro estudio determinaron qué cantidad sería el ideal para nosotros consumir diariamente de aceite de oliva. Evidentemente esto lo tendríamos que llevar a cada persona individual, pero ellos establecen un patrón de consumo de por lo menos unos 30 mililitros diarios, que no serían más de 6 cucharaditas de aceite de oliva al día. Otro estudio dice, bueno, si bien es cierto que deberíamos de comer un 20 o hasta un 30% de grasa en la dieta, ¿cuánto debería representar dentro de este 30% ese aceite de oliva? No más del 35% dentro de ese 30%, acorde al requerimiento calórico total. Es importante que estén presentes también entonces los ácidos grasos omega 3. Recordemos que todo paciente que es obeso o todo paciente que tiene sobrepeso también tiene un estado proinflamatorio y es importante entonces tanto la ingesta de omega 3. En la dieta mediterránea hay un equilibrio entre lo que es el omega 6 y el omega 3. Lo ideal sería que la relación omega 3-omega 6 fueran 2:1, y aunque no se conocen cuáles o no tienen datos sobre cuál es la dosis óptima para recomendar, se establece que hoy en día hasta unos 3 gramos de omega 3 se pudiera manejar. ¿Qué importancia entonces tendría en el patrón de la dieta? Tanto los probióticos como los prebióticos. Se conoce que los pacientes que tienen una dieta occidental básicamente son pacientes que tienen disbiosis intestinal. ¿Por qué? Por el tipo de dieta que llevan y por el estilo de vida que llevan también. Entonces, los probióticos provenientes de la ingesta de lácteos fermentados mejorarían la resistencia a la insulina, las transaminasas y también el perfil hepático. Igualmente, cuando nosotros empezamos a consumir más frutas y vegetales, en esa fibra dietética también estamos consumiendo una mayor cantidad de prebióticos. ¿Qué tan importante es perder peso? Y resulta que es muy importante que en el paciente obeso o en el paciente con sobrepeso tengan una pérdida de peso para que haya una mejoría. Se sabe que la circunferencia de cintura hoy en día es un marcador de antropométrico de adiposidad visceral, también mide un factor de riesgo cardiovascular y de enfermedades metabólicas. Es importante y se ha comprobado que la presencia de una circunferencia de cintura o alta o aumentada incrementa la probabilidad de enfermedad hepática no alcohólica. ¿Qué puntos de corte pudiéramos tomar? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, para hombres mayor a 90 centímetros y para mujeres mayor a 80 centímetros. Es importante también conocer qué hacemos entonces en el caso de la antropometría con niños y adolescentes. Realmente, si el niño está obeso, tiene que perder peso, se tiene que ajustar las calorías necesarias para que el niño y adolescente de requerir perder peso pueda perder peso, pero no va a ser el primer objetivo del tratamiento. En pediatría se tiene que cuidar muchísimo la composición de la dieta y por sobre todas las cosas, dar la mínima cantidad de calorías para promover
tanto el crecimiento como el desarrollo. Si bien en el adulto la presencia de hígado graso no alcohólico pues viene determinado por factores o acompañados por factores como es la obesidad, la diabetes, la resistencia a la insulina, hoy en día se conoce que en pediatría básicamente lo que es la obesidad es un factor, la obesidad infantil es un factor básicamente que tenemos que tener muy en cuenta para hacer el diagnóstico de hígado graso no alcohólico. Y es muy frecuente en consulta. En cuanto a la actividad física, realmente ¿qué deberíamos hacer? Más ejercicios aeróbicos, más ejercicios de resistencia. Lo cierto es que debería haber una combinación entre ambas. El ejercicio físico ejerce beneficios positivos independientemente de que haya una pérdida o no de peso. En un trabajo de investigación que les quiero presentar, 196 sujetos, estudiaron a 196 sujetos con sobrepeso y sedentarios. Y ellos decidieron comparar entonces cuál era el efecto de la actividad aeróbica, el efecto de los ejercicios de resistencia y una combinación de ambos, sobre las grasas, sobre las enzimas hepáticas y sobre la resistencia a la insulina. Ellos observaron y comprobaron que los ejercicios aeróbicos conducían a reducciones significativas de grasa en el hígado, grasa visceral, de la alanina aminotransferasa, de la grasa abdominal y subcutánea. Pero no, si bien los resultados eran más importantes con el ejercicio aeróbico, no eran tan importantes o predominantes como ocurrían con los ejercicios de resistencia. Es decir, ellos vieron que los ejercicios de resistencia disminuían la grasa subcutánea abdominal, pero en cuanto a las otras variables, no vieron muchas diferencias significativas. Y la combinación de ambos entrenamientos, ellos encontraron que no produjo efectos benéficos adicionales. Pero al contrario de lo que ellos comenzaron a buscar o encontraron en este estudio, fue que los ejercicios de resistencia tenían una mejor adherencia a la práctica que los ejercicios aeróbicos. Entonces, lo que postulan estos investigadores es que debería haber tanto una combinación entre los ejercicios de resistencia como los ejercicios aeróbicos. Hoy en día, la recomendación es que hagan 3 veces a la semana ejercicios aeróbicos y 2 a 3 veces a la semana ejercicios de resistencia. Es importante saber que esto se debe hacer de forma progresiva y lo ideal es que este cambio del estilo de vida no solo sea progresivo, sino sea mantenido en el tiempo. Es ahí donde radica el éxito de todo el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Que la modificación de la dieta es la vía principal del tratamiento para la enfermedad hepática no alcohólica. La incorporación de medidas encaminadas a mantener estos cambios de estilo de vida a lo largo del tiempo en realidad es un gran reto. Es importante saber que el paciente debe participar activamente en su tratamiento y mejorar la relación y la comunicación médico-paciente, nutricionista-paciente es un punto muy clave para favorecer la adherencia terapéutica, tanto a la toma de los medicamentos como a la actividad física, como a su tratamiento dietético-nutricional. Pérdidas superiores al 5% ayudan a mejorar la estatosis hepática y del 7 a 10% mejoran inflamación. En cuanto a las intervenciones nutricionales que debiéramos tomar en cuenta, tener un déficit energético de por lo menos 500 kilocalorías en pacientes sobrepeso u obesidad. La dieta mediterránea es el patrón dietético de preferencia para este tipo de personas que tengan esta condición. La actividad física debe estar presente, debería estar entonces entre 150 y 200 minutos a la semana, sabiendo que 3 veces a la semana deberían ser ejercicios aeróbicos y 2 veces a la semana ejercicios de resistencia. Lo ideal es que habría una abstención del ingesta de alcohol, la suplementación de vitamina E debería estar presente. ¿Qué hacemos en tal caso en individuos que tengan normopeso y que tengan hígado graso no alcohólico? Lo primero que tenemos que hacer es estudiar o preguntarles cómo es su composición de la dieta. Tenemos que estudiar la calidad y la composición de la dieta. Si consume más ácidos, qué tipo de grasas consume, cómo es su patrón dietético, qué tipo de carbohidratos consume, investigar o no si tiene resistencia a la insulina, obesidad central. Para este tipo de pacientes con normopeso, igualmente deberíamos indicar el patrón de dieta mediterránea, modificar el tipo de actividad física que hagan, o en tal caso estructurarla y descartar factores de riesgo
o genéticos que pudieran estar presentes. Muchísimas gracias. Licenciada Alessio, muchísimas gracias por tan excelente presentación. Necesitamos que regrese lo más pronto a Venezuela, con esos conceptos tan claros que necesitamos llevar a todos nuestros pacientes. Después de haberlas oído, realmente debo manifestar el orgullo y mi agradecimiento en nombre de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología por todo el excelente trabajo que han presentado, por todas las brillantes conferencias que nos han dado y por esos conceptos importantes en relación al hígado graso asociado a la disfunción metabólica. Concepto nuevo sugerido por la Asociación Europea de Estudios del Hígado y que debemos tratar como lo estamos haciendo hoy. Sociedad Venezolana de Gastroenterología, Servicio de Endocrinología del Hospital Vargas, Servicio de Gastroenterología de nuestro hospital también, juntos presentando para todos ustedes toda esta valiosa información que debemos multiplicar entre nuestros colegas médicos y entre nuestra comunidad, porque es una enfermedad muy prevalente que con educación valiosa vamos a obtener esos resultados que nos estamos proponiendo para evitar las complicaciones de esta patología. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias por darnos esa enseñanza de la importancia de un equipo multidisciplinario. Gracias a muchos colegas que están conectados con nosotros desde varios países de Latinoamérica. Vemos por aquí amigos apreciadísimos de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina y de otros países que nos están acompañando. Hay muchas preguntas para los conferencistas. Vamos a hacerle a la doctora Lizarzábal algunas de ellas. Está por ahí Maribel, ¿nos oyes? Maribel. Guillermo. Hola. Okay. Guillermo, ¿me escucha? Sí, perfecto. Gisela, ¿estás bien ahí? Sí. ¿Cómo está tu internet? Sí. Okay. Vamos entonces, Gisela, a comenzar con esta pregunta. Bueno, ahorita poco vamos a darle. Vamos a hacerle las preguntas que han formulado los colegas que están conectados. Maribel, si no hay tratamiento... Bueno, quiero primero que me confirmes si me escuchas, ¿no? Sí, te oigo. Te oímos bien. Bueno, voy a hacerle una pregunta a cada uno. A la doctora Maribel, me preguntan las redes del hígado sano, coordenadas hígado sano. Se escuchan muy mal. Luego, no se escucha. Una pregunta al doctor Ibel. Gisela, ubícate un poquito mejor porque sigues con problemas de internet. Mientras tanto, voy haciéndole las preguntas a Maribel porque se te oye muy entrecortado. Maribel, aquí hay una pregunta de uno de los colegas que nos dice, si no hay tratamiento, ¿por qué indican vitamina E y centella asiática? Bueno, en realidad trabajos de vitamina E hay, ha habido alguna controversia, pero hasta ahorita los trabajos que más han aportado, como que, por eso lo incluí en la presentación, todo lo que presenté está sustentado en evidencia científica. Básicamente utilizar vitamina E es lo único, porque el resto es tratar la dislipidemia si la hay, abordar la diabetes, abordar los problemas comórbidos que tiene el paciente. Pero hasta ahorita no hay ningún medicamento que haya demostrado que revierte o trata el hígado graso. La microbiota intestinal es hablé del factor farsenoide, XR, que hay un trabajo de investigación que plantea la posibilidad de un producto relacionado con este factor farsenoide porque trata tanto a nivel hepático como a nivel intestinal el problema. Porque recuerden que el problema
Básicamente es que a través de la porta, del sistema porta, estamos comunicando todo ese contenido que está pasando a través de un intestino permeable con una disbiosis intestinal que ha desarrollado una cascada de citoquinas importantes. Todo eso está generando la activación inflamatoria a nivel hepática. Entonces pareciera que estas futuras drogas que se están intentando parecen promisorias, pero hasta ahora no hay ningún producto demostrado científicamente que genere un impacto en la reversión de la grasa a nivel hepático. Y bueno, la propuesta de vitamina E es porque es la que es más o menos sustentado. La centella asiática es bastante controversial, al igual que el uso de algunas también productos naturales que pueden generar efectos antifibróticos en hígado, pero necesitamos más evidencia científica, ¿no? Hay otra pregunta para ti. ¿Recomienda la biopsia hepática para el diagnóstico de la enfermedad grasa del hígado, ahora llamada enfermedad asociada a los desórdenes metabólicos? Sí, realmente es controversial. Yo les explicaba en la presentación que su utilidad a veces está muy cuestionada, porque no podemos alegremente plantearle la biopsia hepática a todos los pacientes, pero sí evidentemente ser muy selectivo. Muchas veces hay problemas de diagnóstico y debemos excluir otras patologías que no hemos podido excluir a través de los exámenes de laboratorio, y eso va a requerir probablemente una biopsia. Pacientes con transaminasas persistentemente elevadas por encima de 100, o esos pacientes donde los estudios tanto de laboratorio como elastografía no permiten realmente determinar o estratificar el riesgo de progresión de la enfermedad. En estos casos estarían indicados, pero hay que bioindividualizar, siempre hay que individualizar, es seleccionar bien el caso, no es que alegremente todos los pacientes con hígado graso van a ser sometidos a biopsia. Recuerden que esta es una enfermedad reversible si abordamos adecuadamente los cambios en los hábitos de vida, que es lo que ha demostrado científicamente que genera un impacto, una regresión, no solo de la enfermedad grasa de hígado, bajándonos desde un peldaño fibrosis, sino que también tiene un impacto en la calidad de vida y en las enfermedades comórbidas, como bien les expliqué en la presentación. No sé si me escuchan ahorita. Hay un poquito de problemas con el audio, pero inténtalo, si no, mándale un Bueno, audio. para la doctora Stulin, en los pacientes con enfermedad hepática diversa por disfunción metabólica, se justifica el uso continuo de rifaximina y probióticos, doctora Stulin. Sí, yo la oigo. Lo que sucede es que le están haciendo una pregunta a una endocrinólogo. Y como endocrinólogo, ya lo dije en mi exposición, pues básicamente nos enfocamos al tratamiento de la dislipidemia, que es el factor más importante etiopatogénico, en este caso la hipertrigliceridemia. Como lo manifesté en la conferencia, por cierto, quisiera aclarar que esta conferencia fue presentada previamente en el Congreso de Obesidad y no había hecho la acotación. Como lo comenté en relación a las opciones terapéuticas, lo primero es el cambio de estilo de vida. Eso fundamentalmente va a disminuir las características la afección hepática. En segundo lugar, las opciones médicas farmacológicas están descritas allí claramente. Los sensibilizadores, la administración de vitamina E y la administración de omega 3 para, diríamos, como una herramienta adicional para disminuir las concentraciones de triglicéridos, porque la génesis de la entidad está dada por un exceso de suministro de ácidos grasos al hígado o una disminución de la excreción de los triglicéridos desde el hígado hacia el exterior o una alteración de la función mitocondrial. Y es en esos tres elementos que va enfocado la terapéutica. Pero en relación a lo que usted me está preguntando o me están preguntando los compañeros, pues yo no tengo experiencia.
Bueno, probablemente más adelante lo hable la doctora Mariel, que también hay un participante, el doctor López Nicaragua, ha participado y aportado la nueva nomenclatura de la hepática de grasa por disfunción metabólica y pregunta, por ejemplo, si la fibrosis hepática solamente lo podemos hacer diagnóstico por biopsia hepática. Hay otra pregunta para la licenciada Alessio sobre el rol de la dieta mediterránea, pero baja en carbohidratos, y qué tanto indicar edulcorantes. Sí, con respecto, hay que seleccionar muy bien, o sea, los tipos de carbohidratos deben ser carbohidratos complejos. En los estudios que revisé, decían que lo más importante era cuidar la cantidad de calorías, la cantidad de calorías que nosotros le dábamos a los pacientes, independientemente si esa fuente venía, pues, de carbohidratos o grasas. En cuanto al uso de edulcorantes. En cuanto al uso de edulcorantes, tenemos que tener muy cuidado, o mucho cuidado con el uso de edulcorantes. Primero, porque muchos de ellos en sus composiciones tienen azúcar incluido, entonces eso es un aspecto que tenemos que tener presente. Otros no necesariamente son completamente acalóricos, es decir, pueden tener algún aporte calórico y como tal también pudieran tener algún efecto a nivel metabólico acorde de su ingesta. ¿Qué otra cosa es importante? Que el uso de edulcorante debe ser usado, si bien lo ideal es siempre ir a la ingesta natural del alimento, o mientras más natural sea, pues muchísimo mejor, también se puede usar acorde a la estrategia dietoterapéutica que está en el paciente en el que estás trabajando. Hay pacientes que al principio, si le eliminas todo tipo de carbohidratos, es muy complejo trabajarle la conducta. Entonces muchas veces se puede usar el edulcorante como una estrategia dietoterapéutica para hasta llegar al cero consumo del mismo. Pero tenemos que estar pendientes, uno, del tipo de edulcorantes, de que no todos los edulcorantes son acalóricos, es decir, algunos tienen calorías, y de la composición de los edulcorantes, es decir, que muchos de ellos dicen tener un tipo de edulcorante, pero tiene un agregado de azúcar también. Felicitaciones, doctora, por ese quedó al consejo. aire la doctora Maribel sobre la biopsia como único recurso para diagnóstico de fibrosis hepática. Ya he hablado del biomarcador, doctora Maribel. Claro, lo que pasa es que tenemos unos biomarcadores de laboratorio que nos permiten, a través del score, evaluar, pero son muy claros para los extremos, cuando es completamente normal o ya hay una fibrosis o cirrosis avanzada. Pero para esa etapa intermedia es donde realmente pudiese estar indicado la biopsia hepática, porque tanto los scores de laboratorio como el score de la elastografía son buenos para determinar en los extremos, o normal o ya avanzado. Pero en la fase intermedia muchas veces no son específicos y pudieran en algunos casos pues tener una indicación la biopsia para evaluar, como expliqué durante la presentación, la progresión de la enfermedad. Porque ya sabemos también la controversia que hay sobre las transaminasas, ¿no? Que anteriormente teníamos como mucha confiabilidad en que si ya tenía LT elevadas, pues el paciente estaba en esteatohepatitis. Entonces ya hoy en día, con los últimos trabajos de investigación, se ha visto que esto también es bastante controversial. Podemos tener casos de esteatohepatitis hasta en más del 50% con transaminasas normales. Entonces, obviamente, los parámetros de laboratorio, bien sea la combinación de los exámenes de laboratorio a través de los scores del FIB-4 y cualquier otro score de fibrosis, y la elastografía son de buena utilidad para los extremos, no para los estadios intermedios, donde todavía hay bastante dificultad en ser asertivos, no hay ningún método específico que nos evalúe grado de progresión y grado en el momento que progrese la enfermedad a inflamación y fibrosis. Muchas gracias. Quería saber si tenemos tiempo para más preguntas, porque hay mucha participación.
¿Hay tiempo? Sí, pueden hacer otra Ok, pregunta. doctora Zulín, los pacientes con apnea obstructiva del sueño, ¿qué estrategia? Primero, la apnea obstructiva del sueño es igual a insulinoresistencia, ¿y cómo manejan ustedes la apnea obstructiva del sueño? ¿Yo? No entendí si era hacia mí Doctora la Zulín. pregunta, no la entendí la pregunta, disculpa, no se oye bien. Repite, Gisela, por favor, que La no se oye apnea bien. obstructiva del sueño es igual siempre a insulinoresistencia. No Apnea entendí. obstructiva del sueño es igual a insulinoresistencia. Si quieres lo escribes porque la verdad es que no entiendo la pregunta. Apnea obstructiva del sueño asociada con insulinoresistencia. Siempre. Insulinoresistencia siempre es equivalente. Bueno, no siempre, pero la apnea obstructiva del sueño puede estar presente en los pacientes obesos. Y en los pacientes obesos, probablemente con un incremento en la grasa abdominal a predominio visceral, seguramente tengan una mayor resistencia a la acción de la insulina en los tejidos periféricos. Ok, Bien. tengo por Hay acá. pregunta que es recurrente, cardolevoso o silimarina. ¿Qué opinión merecen a las tres el papel en la enfermedad hepática asanocólica? Bueno, hay trabajos de investigación que han demostrado sus bondades y lo utilizamos de forma rutinaria. Yo personalmente lo utilizo porque hay bastante sustento y evidencia científica que pudiera favorecer, diríamos, la progresión, tanto la actividad inflamatoria como la progresión. Sin embargo, hacen falta muchísimos más estudios para incluirlos dentro de los protocolos como parte de guidelines internacionales y protocolos ya de manejo. Pero pues, de forma individual, basado en los trabajos de investigación que hasta ahora tenemos, creo que es una buena opción el utilizar la silimarina. Yo tengo una pregunta para Pareciera que Maribel. disminuye más la fibrosis. Perdón, Gisela. Mejora tanto inflamación como fibrosis. Tengo una pregunta para Maribel y es relacionada con el diagnóstico ecográfico del hígado graso. Me preocupa y en esto insisto con frecuencia con mi equipo del servicio donde trabajo, que estamos tal vez sobrediagnosticando ecográficamente el hígado graso. ¿Qué recomendaciones nos haces, Maribel, para que el diagnóstico por ecografía sea cada vez más cercano a esas cifras y que no estemos diagnosticándole hígado graso a aquella persona que no lo tiene? Sí, realmente yo creo que la mayor controversia es en la parte de estratificar, porque la ecorrefringencia es bastante clara en el ecograma, es bastante sensible, de eso no hay duda. O sea, diagnosticar hígado graso no es complicado, es, diríamos, uno de los procedimientos más sensibles, la ecografía, y económico, porque está la resonancia, que también con exclusión de grasa, que también es muy específica, pero mucho más costosa. Pero el problema con la ecografía es que es un procedimiento subjetivo. Existen una serie de parámetros y escalas para evaluar el porcentaje de conrefringencia relacionado con órganos vecinos, inclusive. Y el porcentaje de grasa, ya sabemos que un porcentaje mayor del 5% de grasa en hígado ya representa pues un diagnóstico de hígado graso histológico, vamos a decirlo así. Pero eso trasladarlo a la parte ecográfica, como es un procedimiento subjetivo, muchas veces pues es difícil decir está en grado 1, está en grado 2 o está en grado 3. Yo creo que la controversia viene más allí, por la interpretación de estos, diríamos, escalas que se utilizan en ultrasonido para definir el grado de esteatosis que puede tener el paciente. Pero el ecograma realmente es un procedimiento muy específico, sensible y específico para el diagnóstico del hígado graso. Así es, un método valioso que debemos hacer con mucho cuidado para tener cada vez la cifra exacta, o más o menos que se acerquen a lo real de hígado graso, porque en algunos casos, por todas esas cosas que tú dices de subjetividad, pudiéramos estar diagnosticando más
de lo que tenemos, pero la realidad es que definitivamente hay mucha patología, hay mucho hígado graso y debemos cada vez tratarlo y diagnosticarlo de la mejor manera. Hay una pregunta por acá para la doctora Stulin. ¿Hay casos de personas delgadas o normopeso con hígado graso? ¿Cómo lo explicamos? Sí, sí, claro, lo explicamos y de hecho yo lo mencioné en la conferencia, que el porcentaje es menor, por supuesto, pero existe. Y existe simplemente porque estar delgado no es un elemento que podamos considerar que es una condición de salud. Si esa persona delgada tiene una alta ingesta de carbohidratos de fácil absorción, es sedentaria, seguramente puede estar delgada y tener un índice de masa corporal dentro de parámetros normales, pero probablemente tenga un diámetro abdominal un poco más de lo que le corresponde para su edad o para su grupo etario. Y esto refleja que sus malos hábitos han incrementado las concentraciones de triglicéridos a nivel periférico y como ya lo mencionamos desde el punto de vista fisiopatológico, pues fue una sobrecarga que se le ofrece al hígado y el hígado no tiene herramientas para metabolizarlas y se depositan en su interior. Así que para todos diríamos las mismas recomendaciones. Tratar de tener hábitos saludables en relación a buenos hábitos alimenticios, actividad física y cuando sea necesario complementar con tratamiento farmacológico. Una pregunta para la licenciada Alexia. Guillermo, quería hacer complementar un poco la explicación, la excelente explicación del doctor Stulin, pero recordar que también en pacientes delgados, aún sin grasa visceral, investigar los hábitos es sumamente importante, pero recordemos también que el polimorfismo genético, en estos casos tanto de la dislipidemia como de la grasa en el hígado, son factores de riesgo que pueden estar jugando un rol en este porcentaje de pacientes con hígado graso y delgados, que es menos del 10%. Es aproximadamente entre un 7 y un 10%. Es muchísimo menos frecuente que en obesos y sobrepeso, pero puede verse y tenemos que considerar tanto el polimorfismo genético como bien explicó la doctora, sus hábitos, ¿no?, de alimentación y actividad física. Los compañeros... Una pregunta, Guillermo. Adelante, Gisela. Una pregunta, la relación de enfermedad hepática grasa no alcohólica, vamos a llamar por metabólica, el riesgo de morir el paciente con COVID-19. No se entiende, no se entiende. De verdad que no se entiende nada. Sí, no se escucha. Nada. Mientras aclaramos un poquito... La relación de hígado graso y COVID. ¿Cómo? La relación que puede haber de enfermedad hepática grasa con severidad del COVID-19. La enfermedad que puede haber con la enfermedad alcohólica no grasa, con el hígado graso con el COVID-19. Bueno, incrementa la severidad. No, recuerden que cualquier factor de riesgo que implique no solo enfermedad grasa de hígado, sino su enfermedad comórbida, son pacientes que tienen obesidad, que tienen enfermedades cardiovasculares, que tienen diabetes. Todo eso pues implica que tienen un sistema inmunológico no competente, no en buenas condiciones, y entonces todo eso representa un factor de riesgo y un aumento de complicaciones en caso de que se infecte por COVID. Pero más por las enfermedades comórbidas que representa pues el paciente obeso como tal, ¿no? Y que siempre... Tal cual, doctora. Una pregunta... Sí, tal cual. De hecho, doctor Beitia, está descrito que el ser obeso incrementa hasta 3 veces la posibilidad de tener complicaciones inherentes al virus. Y si eso va de la mano con hipertensión arterial y alteraciones glicémicas, pues el porcentaje de afección pudiera ser mayor, o del riesgo de afección. De complicaciones, vamos a decir, en caso de infección. Y es ahí donde está nuestro rol importantísimo de promotores de salud y de educar ahora más que nunca a las comunidades para luchar contra la obesidad. Yo, como estamos en familia, tengo una anécdota y es que
ese lunes que siempre decía, el próximo lunes comienzo ejercicios y el otro lunes y nunca llegaba el lunes, desde que llegó la pandemia ya he reflexionado y ahora estoy caminando todos los días. Mi esposa me levanta tempranito y nos vamos a caminar, y yo creo que esa es una recomendación que debemos hacerle a todos los venezolanos, a todos los latinoamericanos, porque en nuestras manos está educar a estas comunidades para disminuir todos estos factores de riesgo. Hay una pregunta acá y ya vamos terminando. Maribel, ¿tienes algo que decir? Sí, quería, bueno, ofrecerles, porque uno de los, como les explicaba en la presentación al final, esta información científica que manejamos a este nivel de especialistas y de médicos, pues tenemos que bajarla a nuestros pacientes. Y como bien explicaba la presentación de la nutricionista, que fue fantástica, comprometer al paciente para que pase de ser un paciente pasivo que está esperando la cápsula mágica para que se le quite todo, y convertirlo en un paciente responsable de su salud. Pues bueno, ofrezco a través del programa de Hígado Sano un ebook que va a salir pronto publicado con un recetario. Porque uno de los problemas que tienen los pacientes para cumplir su alimentación es que cuando les dicen que tienen que hacer dieta, comen pollo patiseco a la plancha con papas al vapor. Y eso obviamente después de 15 días están obstinados de comer así y fracasan en su plan de hábitos saludables. Entonces hay un recetario de comida rica, fácil y saludable, con un toque gourmet, pero que además cumple con esos requisitos de dieta mediterránea, hipocalórica, baja en carbohidratos, que son los requerimientos básicos para mejorar el hígado graso. Entonces los pongo a disposición porque los pacientes, entre mejor informado esté el paciente, pues el compromiso con su salud será mayor. Así es. Maribel, casualmente te piden la dirección de correo del programa Hígado Sano. www.higadosano.com y además de eso en redes sociales, Hígado Sano, BE de Venezuela. Ok, la pregunta... Con videos educativos para pacientes donde se les explica desde qué es un hígado graso hasta recetas, se preparan recetas en vivo para que puedan disfrutar de una comida rica, fácil y saludable. La pregunta para la licenciada Alexio, y ya estamos terminando. ¿Qué alimentos pueden ayudar en la conservación de la microbiota? Básicamente, lo más importante es que tengamos no solo una estructura, sino una calidad de la dieta. ¿Qué alimentos pueden ayudar? Una buena ingesta de frutas, una buena ingesta de vegetales, una buena ingesta de lácteos descremados y lácteos fermentados como yogur. Básicamente disminuir el consumo de ultraprocesados, no consumir jugos pasteurizados. Es importante que también sepan tratar de no consumir jugos naturales, que la fruta siempre sea fruta entera y no fruta en formas de jugos naturales, ya que eso tiene un efecto metabólico no deseado, y ahí sí pudiéramos favorecer lo que es el hígado graso no alcohólico. Pero básicamente una dieta baja en grasas saturadas, alta en grasas monoinsaturadas, con un buen equilibrio entre omega 3, omega 6, una buena ingesta de frutas, vegetales, panes, cereales integrales y granos, que también es muy importante, nos ayudaría entonces a mantener una buena microbiota intestinal. Muchísimas gracias. Yo creo que ya estamos terminando por cuestiones de tiempo. Les repito, para la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, este es un real problema de salud pública, por eso hemos programado esta actividad de hoy. El próximo viernes tenemos un foro chat para los pacientes, el 28 tenemos un foro chat para médicos que está organizando la doctora Gisela Romero, que con el favor de Dios va a tener mejor internet ese día y que vamos a poder desarrollar estas 3 actividades durante estos días para educar, porque esa es nuestra tarea, esa es nuestra obligación, llevar este mensaje educativo a los médicos, a los pacientes, para que pronto podamos tener mejores resultados. ¿Ibas a comentar algo, Gisela? No, invitarlos para estas actividades. Exacto. Gracias. Lo vamos a difundir por las redes para que vean la hora del foro chat para pacientes el próximo viernes y la actividad que se va a realizar para médicos, el foro chat para médicos, el 28 de agosto. Llega el momento de despedirnos, de agradecer, porque hay que agradecer
Nos sentimos tristes por todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero Dios es grande y nos va a ayudar. Vamos a agradecer a todos ustedes por su asistencia. Qué significativo para todos nosotros. Qué emoción ver compañeros colegas de Latinoamérica conectados, acompañando en esta actividad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos nuestros colegas venezolanos. Gracias a Leti por su colaboración, por permitirnos la plataforma con la cual pudimos desarrollar esta actividad, en especial a nuestra amiga Yarubay Anuel, que tan amablemente se portó con nosotros, a Martín Martínez, quien me está acompañando de Caracas Hosting, a esas tres hermosas e inteligentísimas conferencistas brillantes, las tres, que Dios las bendiga, qué bien. Amén. Muchísimas gracias, han hecho un excelente trabajo, excelentes conferencias, y bueno, pronto estaremos entonces nuevamente con las actividades que estamos comentando, que seguiremos realizando durante estos días para seguir luchando contra este problema de salud pública. A todos, muchísimas gracias y nuevamente cuídense mucho porque el problema que nos afecta es serio, pero podemos, con la participación comunitaria efectiva, tratar que cada día tengamos menos contagiados y menos complicaciones. Muchas gracias de nuevo. Gracias a todos. Gracias a usted, doctor Beitier.